Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Dijo Adolf Hitler que tú no piensas como yo, pero tus hijos ya me pertenecen. A raíz del video que hice anteriormente sobre el adoctrinamiento en Cuba a través de los contenidos de los libros de texto en las distintas enseñanzas y en los programas de estudio propiamente, han salido algunas personas esgrimiendo algunos conceptos manipulados o esgrimiéndolos de forma errónea con la intención de confundir y manipular también el mensaje. Yo no soy sociólogo, yo no soy politólogo, yo no soy psicólogo, pero lo que sí soy es una persona que me gusta leer mucho, que me gusta estudiar los fenómenos, que me gusta interpretar y mirar las cosas desde varios puntos de vista, incluso puntos de vista opuestos, para poderlas entender mejor. Es por ello que hoy voy a abordar desde mi forma de pensar, desde mi forma de ver, algunos de estos conceptos y voy a explicarlos. El hecho de que tú como adulto seas comunista, budista, católico, protestante, lo que quieras ser, tú como persona adulta, consciente, no te da derecho a imponer esa forma de pensar a un niño, y más aún cuando ni siquiera es tu hijo. El hecho de que tú como adulto creas que el comunismo o el socialismo es la única forma de ver la vida, algo que yo creo que es falso y lo puedo demostrar además, no significa que tengas el derecho de inculcarle a los niños esa misma forma de ver el mundo. El hecho de que tú como adulto creas ciegamente en un líder, lo tengas como un dios, no te da el derecho de imponer ese mismo líder a los niños y hacer que se identifiquen con él e incluso que lleguen a imitarlo. ¿Por qué no te da derecho? Pues por muchas razones. Primero, porque yo como padre de ese niño y como adulto también que soy, puedo estar de acuerdo o no con tus ideas. Mis ideas pueden ser sencillamente distintas a las tuyas. Mis valores personales, mis valores familiares pueden no ser los mismos que los tuyos y tú estás en la obligación de respetármelos. El hecho de que tú seas maestro o seas formes parte de la estructura estatal, no te da derecho a violentar los valores de mi estructura familiar. El hecho de que los valores estatales, los valores que promueve el gobierno, coincidan con tus valores y tú incluso creas que esos valores están bien, que son buenos valores, no te da el derecho a violentar mis valores individuales y familiares porque yo creo que los míos, que pueden ser distintos a los tuyos, también son buenos. La familia es el núcleo de la sociedad, es la estructura básica social solo por encima del individuo. Y ninguna entidad ajena, ya sea el Estado, los medios de comunicación, el sistema educativo, ninguna entidad ajena a la familia tiene el derecho de intervenir para violentar los valores familiares. La única razón por la que se hace esto es para destruir el núcleo de la sociedad que es la familia y así poder implantar un totalitarismo, y es lo que se hace en prácticamente todos los sistemas totalitarios. Lo primero que se ataca es el núcleo de la sociedad, la familia, porque es la forma más simple de destruir cualquier tipo de oposición. Si a cada familia le quitas sus valores familiares, sus tradiciones que la hacen única, lo que te queda es una masa homogénea de personas que piensan igual y son fáciles de gobernar y de dirigir. Y esto es lo que ha conseguido el régimen comunista cubano durante 61 años. Y es precisamente lo que les he demostrado con el adoctrinamiento en el video anterior. Se esgrimen varios conceptos para confundir a las personas. Por ejemplo, se habla de individualismo. Los que quieren adoctrinar para modificar los valores de cada familia siempre hablan del individualismo, justifican su adoctrinamiento porque así pretenden erradicar el individualismo. Pero eso es falso. Lo que intentan erradicar y lo que logran erradicar simplemente es la individualidad, que es algo distinto al individualismo. Vamos a ver por qué. La individualidad es, y leo textualmente, la característica particular de la personalidad de un individuo que lo distingue singularmente de los demás. Es decir,
lo que nos hace únicos, lo que nos hace distintos de los demás. Eso es la individualidad. Lo que nos hace que podamos, cada uno de nosotros, ser médicos, ingenieros, astronautas, que valoremos más o menos a nuestros mayores, que amemos más o menos a nuestros padres, que seamos más o menos empáticos, que seamos heterosexuales, homosexuales, que seamos comunistas, que seamos cristianos. Pues todo eso es nuestra individualidad, lo que nos hace únicos como individuos a cada uno de nosotros. Y esto es positivo. Esto es uno de los valores fundamentales de la sociedad. Es lo que crea diversidad, es lo que crea desarrollo, es lo que crea pluralidad. Y luego está el individualismo, que es, y leo textualmente, la tendencia de una persona a obrar según su propia voluntad, sin contar con la opinión de los demás individuos que pertenecen al mismo grupo y sin atender a las normas de comportamiento que regulan sus relaciones. Es decir, esta es la típica persona egoísta que hace lo que mejor le parece, incluso cuando esto que hace pueda causar daños a su entorno, a los demás, pues simplemente lo hace y ya está. Los que adoctrinan y lo justifican para acabar con el individualismo, realmente lo que quieren es acabar con la individualidad. ¿Por qué? Porque están modificando los valores de todas las familias. Están haciendo que todos dejen de pensar distinto y esto crea una sociedad gris, una sociedad de borregos, una sociedad de carneros, donde todos piensan exactamente igual. ¿Pero igual a quién? ¿Igual entre ellos? Sí, también, pero principalmente igual a los que gobiernan. Y ahí está la clave del asunto. Eso es lo que le conviene a los regímenes totalitarios como el cubano. No tiene nada que ver combatir el individualismo con la individualidad. El individualismo se combate con formación de valores cívicos y éticos, por ejemplo, no con valores políticos, que es lo que se busca en Cuba con el adoctrinamiento político en las escuelas. Se busca combatir la individualidad, no el individualismo. Así que, cubano comunista, si tu intención es luchar contra el individualismo, me parece válida, me parece buena tu intención. Pero lo que estás haciendo realmente es matar la individualidad. Sepultar a la familia como núcleo de la sociedad y con ella a la sociedad en sí. Y lo peor es que lo estás haciendo de la forma más cobarde y más miserable posible. Lo estás haciendo a través de la manipulación, del adoctrinamiento de los niños pequeños. Eso es ser un miserable, literalmente. Otra justificación para adoctrinar en Cuba es la implantación del colectivismo. Algunos confunden colectivismo con colectivo y son dos cosas totalmente distintas. Un colectivo es una agrupación social voluntaria donde sus integrantes, los individuos, comparten ciertas características o trabajan en conjunto por el cumplimiento de un objetivo en común. Los colectivos no son malos, al contrario, digamos que conforman un escalón más en la estructura social de cualquier país. En una sociedad diversa, donde se respeta la individualidad, la diversidad de cada persona, existen muchísimos tipos de colectivos. Por ejemplo, animalistas, religiosos, obreros, deportistas, políticos de todas las ramas, muchísimos tipos de colectivos. Y las personas, los individuos, incluso pueden pertenecer cada uno de ellos a más de un colectivo. ¿Por qué? Porque cada individuo tiene más de un interés. Por tanto, suele identificarse con varios colectivos. Yo mismo me identifico con varios. Yo soy un deportista, participo de un colectivo de deportistas y además tengo otros intereses en otros colectivos. Los colectivos estructuran la sociedad y en cierta forma modifican la conducta de los individuos. Por ejemplo, a nosotros los deportistas, los colectivos de deportes nos generan un tipo de disciplina que quizás otros colectivos sociales no generen. Los colectivos son generalmente buenos, aunque también hay colectivos que tienen connotaciones negativas. Por ejemplo, las sectas. Hay sectas que han cometido masacres. Pero ya aquí entra entonces a actuar la ley de cada país y ya esto es un tema totalmente distinto. Ahora, ¿qué es el colectivismo? El colectivismo es una doctrina política y social que defiende la propiedad comunal
de los bienes y medios de producción. El colectivo que vimos antes es de libre elección, es voluntario. El colectivismo no. El colectivismo es obligatorio, es una doctrina política. El colectivismo elimina básicamente la propiedad privada y te obliga a ser parte de un colectivo. Eso es el colectivismo. El colectivismo existe en todo el mundo y en muchísimas formas, ya sea populismos, socialismos, nacionalismos o varias de estas formas combinadas. Hay muchísimas formas de colectivismo. La justificación para los que quieren implantar el colectivismo es casi siempre la misma. Siempre dicen algo así: vivimos en sociedad y el individualismo atomiza. Es decir, el individualismo, lo que hemos visto antes, aísla a los individuos en la sociedad. Y como ya les he explicado antes, usan este pretexto del individualismo para atacar y destruir la individualidad. Ignoran estas personas, los que quieren colectivizar todo, ignoran que los que respetamos y abogamos por la individualidad, como yo, no queremos vivir aislados de nadie. Al contrario, somos y queremos ser individuos sociales, seres sociales, e interactuar con una sociedad en la que estamos de forma respetuosa. Tampoco rechazamos formar parte de algún colectivo. Al contrario, formamos parte de muchos colectivos. Lo que sí rechazamos, y esto es un caso mío personal, es formar parte de cualquier colectivo bajo coacción o que se me obligue a integrar cualquier colectivo. Y esto es lo que le hacen a los niños cubanos en las escuelas. Los obligan, mediante el adoctrinamiento, a formar parte del colectivo comunista, y a los padres de los niños los obligan a permitirlo. Esto no es colectivo, esto es colectivismo, que es la parte negativa del problema. Yo no acepto que nadie, desde su arrogancia, como hacen los comunistas generalmente, me digan a mí qué colectivo es mejor por el simple hecho de que ellos crean que sea mejor y quieran además imponérmelo por la fuerza. Y esto es lo que hacen cuando te hablan de PSC, UJC, FMC, OPJM, FEN, FEU. Y además de hablártelo, te lo imponen como los únicos colectivos que existen y los únicos que pueden representarte. Eso es colectivismo por la fuerza y es en lo que yo estoy en contra. Yo no quiero que me obligues a participar de ninguno de estos colectivos. Yo, como individuo y defensor de la individualidad, de la diferencia y del respeto, no creo en la masa como algo homogéneo, como sí creen ustedes, los colectivistas, y pueden creer lo que quieran, yo se lo respeto, pero yo no creo en esto y no tienes el derecho de obligarme ni de imponérmelo. El colectivo es un conjunto de individuos que desde sus diferencias se unen voluntariamente para conseguir un fin común. Y eso es en lo que yo creo. Ser del Partido Comunista de Cuba, ser de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, ser de la OPJM, ser de la FEU, ser de la FEN, eso no es voluntario. Eso es impuesto en Cuba, principalmente ser de todas las organizaciones pioneriles y de estudiantes que existen en la estructura del país. Eso es colectivismo obligatorio. Así que comunistas y colectivistas y todas estas personas que piensan así, yo no tengo ningún problema en que ustedes piensen así. A mí el comunismo, tu ideología, me da asco. Pero también me da asco comerme un murciélago. Y no por eso voy a ir a matar a la mitad de los chinos. Tú puedes pensar y ser lo que quieras. Que yo, con no serlo, me es suficiente. El problema está en que tú, además de serlo, quieres obligarme a mí a que lo sea y quieres adoctrinar a mis hijos para que ellos también lo sean. Ahí está el problema. Y con eso es con lo que yo no estoy de acuerdo. Tú como adulto puedes ser lo que te dé la gana. Eres libre de serlo. Lo que no tienes es el derecho de imponérmelo a mí o de imponérselo a mis hijos en contra de mi voluntad. Ahí es donde te equivocas. Si para ti Fidel Castro fue un gran hombre, si el Che Guevara fue un héroe,
A mí me parece perfecto que tú admires a estas personas. Para mí fueron unos monstruos, literalmente. Pero yo respeto tu individualidad y tú puedes pensar de estas personas lo que te dé la gana. Yo no tengo ningún problema en eso. Mi problema está en que tú no respetas mi individualidad y quieres imponérmelos a mí como ídolos también y quieres que mis hijos, en contra de mi voluntad, se identifiquen con ellos, los imiten y practiquen sus valores. Ahí es donde está el problema. El que no respeta la libertad personal y la individualidad de cada uno, eres tú, no yo. La democracia no es un sistema donde se gobierna para las mayorías, eso es falso. En las democracias se gobierna para todo el mundo. Los únicos que han gobernado para las mayorías han sido regímenes totalitarios, por ejemplo. Los nazis gobernaron para las mayorías y terminaron masacrando minorías, gitanos, judíos y todas las minorías que quisieron masacrar. Los comunistas soviéticos también masacraron minorías. Judíos, por ejemplo, también masacraron los comunistas soviéticos. Los Jemeres Rojos de Pol Pot terminaron masacrando, comunistas también, terminaron masacrando minorías también. Los chinos gobernaban para mayorías y masacraban minorías. En Yugoslavia se masacraron minorías también. Todos los que gobiernan para mayorías y no para todo el mundo terminan masacrando o eliminando derechos de minorías. Y eso se llama totalitarismo, no democracia. Estás equivocado. Así que no me digas más que en Cuba hay una democracia porque se gobierna para la mayoría y que es esta mayoría la que aprueba el adoctrinamiento para así justificarlo. Los peores totalitarismos del mundo han gobernado para las mayorías y las democracias no funcionan así. ¿Te das cuenta dónde está el problema? ¿Te das cuenta quién es el que invade y no respeta los espacios individuales y familiares de los demás? ¿Te das cuenta quién es el totalitario? ¿Te das cuenta quién es el que quiere imponer por la fuerza y en contra de la voluntad, aunque sea de minorías, una forma de pensar a todo el mundo? Yo no tengo problemas con tu forma de pensar, insisto, me da asco tu forma de pensar, pero es la tuya y te la respeto. Tú eres el que tiene problema con la mía y quieres imponerme además la tuya, y eso es lo que no voy a permitir. Ni que me la impongas a mí, ni que se la impongas en contra de mi voluntad a mis hijos. Hasta ahí llego. Esta era la reflexión que quería hacer hoy con ustedes, familia. Estos comunistas que vienen a darnos lecciones de valores y de democracia son los primeros que, desde el punto de partida de la infancia, ya intentan modificar los valores de los niños para hacerlos que piensen como ellos, sin respetar los valores familiares y personales de cada uno de nosotros. Eso es adoctrinamiento y totalitarismo y no tiene absolutamente nada que ver con la democracia, ni con combatir ningún enemigo externo, ni nada de eso. Y además, tampoco se hace en todos los países del mundo, como algunos han dicho. Eso es falso también, y lo puedo demostrar. Esta era la reflexión que tenía hoy para hacer con ustedes, familia. Espero hayan entendido, ya sé que es un poco abstracto, pero es necesario aclarar estos conceptos para esas cabecitas que todavía andan por ahí dando bandazos, terminen de encajar una vez que yo no tengo problemas con su forma de pensar. Son ellos los que tienen problemas con mi forma de pensar. Un saludo, familia. Nos vemos en próximos videos.